Séptimo día de Pesaj. En este día tradicionalmente conmemoramos algo bien especial. La segunda parte de la festividad de Pesaj. La primera parte, pues, celebramos la salida de Misraim y hacemos el Seder de Pesaj. Recordamos la sangre del cordero que se puso en el dintel de las puertas, ese cordero que fue sacrificado el 14 de la noche. Y en el séptimo día de Pesaj conmemoramos el cruce del Mar Rojo. Conmemoramos básicamente, nosotros como pueblo, uno de los milagros, si no el milagro más grande que como pueblo de Israel, o más bien como hebreos en ese entonces y ahora como pueblo de Israel, hayamos podido vivir. Y es el mar de los juncos, el Yam Suf, siendo partido sobrenaturalmente por el Eterno para que los hebreos, para que el que más adelante sería conocido como el pueblo de Israel, cruzara por ahí, para que los israelitas, juntamente con los Eref, con las multitudes de gentes que creyeron en el Eterno, que creyeron en la sangre del Cordero, que por creer en la sangre del Cordero fueron salvadas las vidas de sus primogénitos, y por haber salido juntamente con los hebreos, se unieron y salieron a la libertad, a esa libertad, a ser libres del yugo de Paró, del yugo del faraón. Salen y se enfrentan a un obstáculo natural que solamente el milagro del Eterno podía solucionar. Pero en esta conmemoración de este milagro de la ruptura del mar, de la apertura del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, hay algo especial. Y les invito a que busquen ustedes la historia y la lean y se den cuenta, porque hay algo bien importante que lo podemos explicar. Lo podemos aplicar hoy en día a la situación que estamos viviendo y a la situación que vamos a vivir, porque nosotros también tendremos que salir a un éxodo. Será un éxodo más corto, tal vez no va a durar 40 años como el que tuvieron que vivir ellos, pero tendremos nosotros que salir al desierto, dejar la tierra de Misraim, creer en la sangre del Cordero, pero también esto nos está hablando de el milagro sobrenatural que muchos de nosotros vamos a tener que vivir. ¿Y qué sucede? Estaba Moshe orando, estaba Moshe clamando, veía cómo él había sido usado por el Eterno para llevar al pueblo, para llevar a los hebreos a la libertad, pero luego de que los saca a la libertad y está obedeciendo y ve sobrenaturalmente, ¿no?, la columna de fuego y la columna de humo, y luego como la columna de fuego se hace en la parte de atrás para evitar que el ejército de Misraim, de Faraón, el ejército egipcio, los alcanzara. Vemos cómo se enfrenta ahora a que se encuentra entre la espada y la pared por obedecer al Eterno. Lleva a ese grupo de personas a una sin salida y no sabe qué hacer, y se pone a orar, a clamar al Eterno. Pero ¿cuál es la respuesta que recibe del Eterno? Deja ya de clamar, dile al pueblo que crucen. Y muchas veces el Eterno permite eso en nuestras vidas, y quiero invitar a todas aquellas personas que de pronto están viviendo esta misma situación, porque yo mismo la he vivido y he aprendido de ella, y tenemos que aprender a conocer a nuestro Creador, y por eso Él nos invita a que nosotros leamos la Torah y aprendamos de las historias, porque muchas de esas historias tienen acontecimientos que van a darse en nuestras vidas. Y el acontecimiento es que vemos que el Eterno muchas veces nos lleva a sin salidas. Hay personas que me dicen, no sé a dónde huir, estoy clamando, llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años, no recibo nada, no recibo un sueño, no recibo una visión, no recibo un malaj que venga y me diga nada, ni una idea, ni nada.
y me encuentro entre la espada y la pared. ¿Qué hago? No sé a dónde salir. Muchas veces el Eterno actúa en el momento en que nosotros damos el primer paso, porque así fue que sucedió. Cuando tú lees la historia, te das cuenta que el Eterno no abrió el mar rojo, no abrió el mar de los juncos por la tefilá de Moshe. Es más, la tefilá de Moshe le dijo: ¿qué haces orando? Ve y dile al pueblo que cruce. Muchas veces el Eterno no hace las cosas por nuestra tefilá, porque ya hemos hecho demasiada tefilá. Nos dice: ¿quieres ver el milagro? Lánzate y cree en mí. Cree que lo puedo hacer. Cree que si te di una orden, te voy a dar cómo cumplirla. Y lo he visto yo en esta situación de tenerle que obedecer. No encuentras un lugar, el Eterno te está diciendo: sal de la ciudad. Y en el momento en que tú salgas, así como sucedió con Moshe, el mar se abrió en el momento en que el primer hombre de Israel pone su pie en él. Allí fue cuando se abrió el mar rojo. Allí es cuando se da el milagro, cuando nosotros damos el primer paso, cuando nosotros nos metemos en obediencia, cuando damos ese paso de obediencia. Así nosotros no veamos que es lógico, así nosotros no sepamos que hay más allá, así nosotros creamos que nos vamos a ahogar. Porque ese hombre que entró ahí, supongo que empezó a sentir cómo le subía el agua. Y él diría: ¿y ahora qué? Y todo el mundo está esperando en mí. Pero en ese momento, cuando tú sientes que el agua te está cubriendo, que el agua va subiendo, que el agua te va a llegar hasta el te vas a ahogar, allí, si tú estás dando ese paso en obediencia, allí es donde el Eterno va a actuar sobrenaturalmente. Y se los puedo decir porque así nos ha pasado a nosotros. Muchas veces hemos estado un poco desesperados, no encontramos algo, no vemos una señal, pero nos lanzamos, vamos y obedecemos. Y Él dijo: salgan al desierto, vamos al desierto. Y allí en el desierto es donde Él actúa sobrenaturalmente, donde nos permite encontrar lo que estábamos buscando, hacer lo que estábamos haciendo, respuestas a lo que estábamos preguntando sobrenaturalmente. Así que, amados, den ese primer paso, ese paso de obediencia. No miren el mar rojo que tienen al frente, porque no se les va a abrir. No sigan haciendo tanta tefilá: oh Eterno, muéstrame. No, obedezcamos, porque tenemos que salir de Egipto. Tenemos que dejar el pecado de Egipto. Ya es una orden, tenemos que prepararnos y el tiempo se está acabando. ¿Quieres que el mar rojo que hay al frente tuyo se abra? Da primer paso. Cuando tú estés entrando y el agua te esté subiendo, cuando tú le demuestres al Eterno que le crees por encima de circunstancias. Si tú dijiste: pasa el mar rojo, pues yo paso, me ahogue o no me ahogue. Si me ahogo, es tu problema, no el mío. Mi problema es obedecerte. Si Él me dice: sal de la ciudad, yo salgo. ¿Para dónde? Tú sabrás. Para el desierto. ¿Cómo voy a vivir allí? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? No es mi problema es: voy a obedecer. Si Él nos está diciendo como pueblo, como remanente, que debemos dejar estas ciudades, porque en pronto, ahorita tal vez no lo entendamos, pero cuando lo que está sucediendo en Ucrania sea algo que sea a nivel mundial, daremos gracias por haber dado ese paso, por haberle creído, por haber avanzado y por haber hecho nuestra parte para que Él hubiera hecho su parte sobrenatural. La parte de Él es hacer lo que nuestros ojos no ven, lo que en nuestro entendimiento nos es imposible. Pero la parte nuestra es obedecerle y creerle y avanzar hacia donde Él nos ordena. Ese milagro grande que sucedió allí es el que estamos conmemorando y es el que hoy en día nosotros tenemos que también ser probados, como esos hebreos que estábamos saliendo de allí, como esos multitud de gente que estaban saliendo de allí, porque vamos para ese Pesaj final, amados, porque es tiempo de salir al desierto para ser purificados, para ser limpiados, para vivir ese éxodo
de llevar a un encuentro con la Torá del Eterno, para que cuando su Mashiach venga, nos halle guardando Torá en el poder del Ruach HaKodesh, con su Torá escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, poderlo recibir alejados, allí en aquel lugar donde el Eterno te va a proteger. El Eterno protegió a su pueblo en el desierto y te va a proteger a ti y a mí en ese desierto donde nosotros vamos a ir a buscar su rostro en obediencia, porque prontos están los juicios del Eterno para caer sobre todas las naciones, empezando con nosotros, empezando con Israel, empezando con Jerusalén, su santa ciudad, lastimosamente. Y para cuando empiecen, nosotros tendremos que haber salido ya. Que el Eterno tenga misericordia de ti y de mí y nos ayude a tener emuná. Y como Moshe, cuando el Eterno nos dio la orden de avanzar, avanzar. No quedarnos en la tefilá. Creerle, emuná. Porque si Él da una orden, nosotros la cumpliremos y veremos la salvación. Desde Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, Ubeoraj para todos ustedes.